La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Estamos a 23 de agosto del 2023, pudiendo compartir tiempo y espacio con todos ustedes, agradeciendo de antemano el tiempo compartido, el tiempo invertido también en estas transmisiones, esperando sea de su, pues más que de su agrado, que realmente sea nutritivo para quienes escuchan, quienes están pendientes a las transmisiones. Y bueno, con una disculpa de antemano por la tardancia en cuestión al horario. Usualmente estas sesiones se imparten a partir de las 7 de la noche, más o menos. Creo que por cuestiones de la clínica a veces llegan a ser un poco retrasadas, sin embargo se procura estar constante en los días que son, y aprovecho para hacer el comercial. Las sesiones de Radio Humanismo se hacen los días martes en punto de las 9:30, 9:40 con el maestro Alejandro. Ayer de hecho estuvo en el tema de el ello, el yo y el superyo, en punto de las 9:40. Los miércoles con un servidor a las 7, y los viernes generalmente con el maestro Roberto Junior, Roberto Gutiérrez como titular, en punto de las 9:30 igualmente de la noche. Y pues bueno, esas son la invitación al grupo, más bien a Radio Humanismo, a las transmisiones. Otra es la invitación al grupo Samadhi, que sesiona los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:40 aproximadamente, en donde se brindan sesiones grupales. Es un grupo de desarrollo humano, grupo de ayuda mutua. Las sesiones igualmente las imparte el maestro Roberto Junior y Alejandro Gutiérrez. Constantemente están renovando o innovando con temas, y pues bueno, la intención y la invitación está hecha, que asistan, nos acompañen. También, por supuesto, recordarles que mes con mes se hace la experiencia espiritual del programa de Cuarto y Quinto Paso, o más bien basado en el programa de Cuarto y Quinto Paso de los 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos. Esta experiencia fue el fin de semana, que fue 19, 20, 21. Tomando en cuenta las 18, 19 y 20. Fue un éxito, considero yo, pese a que pues no hubo mucha gente que pues bueno, escribiera. Hay una frase que a mí me gusta y que escuché en un entorno otro, que decía: somos los que estamos y estamos los que somos, ¿no? Muy de otros entornos, pero al final están quienes tienen que estar, y eso es suficiente. Entonces, bueno, de antemano, muchísimas gracias nuevamente, y recordándoles que también la invitación está abierta a las sesiones familiares que se dan en Clínica Humanista, Rehabilitación y Expansión de la Conciencia, que es precisamente desde donde se transmiten las sesiones de Radio Humanismo, y son terapias familiares que lo que pretenden es, de alguna forma, en palabras personales, digamos, tratar de orientar, o más bien orientar a la familia con respecto a la convivencia con un paciente con adicciones. La Clínica Humanista, para quienes no lo saben, es una clínica especializada en el tratamiento de pacientes con adicciones, y lo que pretende precisamente, y como lo dice el eslogan, llevamos más de 14 años ya, más de 14 años impulsando la vida, procurando generar pues, entornos familiares más saludables, fuera de lo que es la adicción, como las drogas, el alcohol, también trabajar con aspectos como la codependencia, que casi no se da, ¿no? Pero bueno, la referencia es esa. Antes de continuar, voy a permitirme dar la bienvenida a mi compañero y amigo aquí en cabina. Adelante, Ángel, preséntate, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Franco. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta transmisión, y sobre todo, pues muchas gracias a Charlie por la invitación. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a ti, Ángel. Gracias por la compañía, de verdad. Y pues bueno, vamos a comenzar. Perdón, es que estoy aquí mandando unos mensajes. Vamos a comenzar. La sesión pasadas o sesiones pasadas estuvimos hablando respecto a lo que es el liderazgo. Se abordó de forma muy general. La realidad es que los temas suelen ser más extensos de lo que en realidad se mencionan en Radio Humanismo, por ejemplo, y no por una falta de tiempo, sino más bien porque
desde un punto de vista personal, el hablar, por ejemplo, de liderazgo, del ello, el yo y el superyo con el maestro Alejandro, de autoestima, áreas de la infancia, etcétera, como se han abordado en temas pasados, pues es algo más complejo. Muchas veces la retro que puede hacer el público en las sesiones grupales presenciales ayuda bastante a tener puntos específicos. Es más como una probada, digámoslo así, a que quien se interese y quien pretenda abordar temas específicos se anime a integrarse ya sea al grupo Samadhi, a seguirnos en redes sociales o en YouTube como Radio Humanismo 4 y 5, ver las transmisiones pasadas, o incluso si alguien tuviese la necesidad o el deseo de una terapia individual, pues también que sea la oportunidad, ¿no? Al final, en autoestima lo mencionamos como una referencia de que el cuidado personal en cuestión física, por ejemplo, esos que invierten en cremas, en tratamientos, está bien, digo, es parte del autocuidado. Sin embargo, no solamente la parte física, digamos, esa es la carátula o la carcasa, es la que importa, también la parte interna, que sería, como dice Ángel, la cuestión emocional, la espiritual incluso, no a lo dogmático o religioso, sino a lo esencial, y que de hecho va a relacionar un poco a lo que vamos a ver el día de hoy. El tema de hoy se propuso como el vacío existencial. La intención de haber mencionado la logoterapia, como ya me acabo de mencionar, es clarificar que precisamente la logoterapia en lo que se centra es en acompañar al paciente a redescubrir su propósito de vida. Gracias, Christopher, gracias por la retro. Espero que esté escuchando bien y muchísimas gracias de verdad por retroalimentar. Mencionaba también que podría decirlo de esta forma, es errado creer que el logoterapeuta o el terapeuta es quien le da un propósito a la vida del paciente, es el paciente quien redescubre ese propósito. Pasa que ese propósito o ese sentido de vida, como a veces también se menciona o se refiere, es, digamos, vedado o cubierto por infinidad de factores o por distintos factores. Entre ellos puede estar, por ejemplo, las creencias. En alguna ocasión, a una paciente en particular, le hacía la pregunta, ¿no? ¿Cuántos de los miedos que tienes son realmente tuyos? Refiriéndome a que de lo que me daba la impresión en cuestión de las acciones previas a esa en específico, muchas de las cuestiones que mencionaba ella iban referidas a que, por ejemplo, uno en particular que tenía era el miedo al dinero, y vaya, la referencia que hacía era muy específica respecto a que sentía que el tener dinero le iba a quitar, decía referencias como hacia la humildad, hacia la bondad, hacia el bienestar. Pero pasa que en este caso muy particular, todas esas referencias venían muy marcadas por las cosas o frases que de alguna u otra forma su madre le dijo a ella. Esta que es muy común, el de el dinero vuelve malas a las personas. Vaya que por sí sola esta creencia o esta referencia yo consideraría que no hubiese hecho tanto eco si no hubiese sido por el contexto en el que se decía, porque no solo se decía, se repetía constantemente o en diferentes ocasiones, y además de eso era mucho la referencia que veía también en sus familiares, porque cada que digamos había una cuestión de abundancia económica en la vida en general de la familia, de repente los conflictos se daban pero a la orden del día, ¿no? Y ni siquiera por cuestiones de herencias ni nada por el estilo, sino porque de repente era, ¿por qué tú sí te compras eso y no nos compras a los demás? Y para algunos era preferible, o por lo menos para ella era preferible no tener nada para no tener la culpa de no poderle comprar a otros, que solo comprarse a sí misma. Y entonces esto, digo, en la infancia no le repercutió tanto. Sin embargo, ya en la adultez, en donde obviamente su economía dependía de ella, pues le estaba afectando. Entonces, digo, es un ejemplo del cuando, en el caso particular de ella, insisto, los miedos de su madre o los que serían como las referencias de parte de su familia, en específico de su madre, estaban repercutiendo en la vida de ella. Esto como referencia, pero obviamente, o bueno, puede decirse que hay muchísimas otras más referencias que pueden entenderse hacia el por qué la vida de una persona puede llegar a creer que no tiene sentido. Y digo, entendamos el sentido como esta fuerza que impulsa a la persona a ser, partiendo de la base de que ya considera que es.
Esta referencia ya se ha mencionado antes en transmisiones pasadas. El maestro Roberto lo ha expuesto de manera excelsa cuando hace referencia, por ejemplo, al ser, hacer y tener. Cuando hay una persona que de manera desmedida o neurótica, por ejemplo, tiende a querer acumular cosas, o tiende a querer tener muchos amigos, o tiende a querer tener muchos bienes, con la intención de ser validado como ser humano, O de sentirse lleno, por decirlo. de hecho muchas veces viene como una sensación de querer llenar ese vacío interno, y ese es precisamente el que vamos a atender, porque yo le he referido de esta manera. Tú puedes tener 1000, 10,000, etcétera, X número de amigos en Facebook o en redes sociales, pero la pregunta sería con cuántos de ellos tienes vínculo, o hay un vínculo real. Hay quien puede decir, no sé, yo tengo 5,000 amigos en Facebook. El número se reduce cuando se pregunta con cuántos hablas, se reduce aún más hacia con cuántos sales, se reduce aún más cuando se les pregunta en cuántos confías. Y una pregunta que me gusta mucho hacer es el de cuántos conoces su fecha de nacimiento. Y entonces dicen, nada más, no. Yo lo comentaba hace no mucho tiempo, las redes sociales en ese sentido nos han hecho, o me hago responsable, me han hecho perezoso, o me ha llevado a justificarlo, porque al final Facebook me recuerda cuándo es la fecha de cumpleaños de alguien, y entonces me deslindo del tener que aprenderme esa información y pasar a otras cosas. Pero pasa que si Facebook no está y el cumpleaños es el de mi chica, por ejemplo, ya hubo bronca. ¿Se me explicó? Pasa que el que yo no sepa la fecha de cumpleaños, por ejemplo, de mi padre, de mi madre, de personas cercanas a mí, independientemente de parecer de parecer indolente o indiferente, habla mucho sobre la relación que pudiese tener yo con esa persona. No porque esté obligado a conocer las fechas de todos, sino porque el hecho de que la conozca denota compromiso, denota afectividad, denota interés, denota disposición a involucrarse. Entonces está chingón tener muchos amigos cuando los conoces, sí. Y más allá, cuando lejos de conocerlos, no pretendo yo, lo insisto, voy a ser responsable de esto, no pretendo cubrir O sea que él cubra mis necesidades, ¿no? Por así decirlo. Sí. En un caso muy cercano, voy a decirlo así, en una ocasión hablando sobre el tener pareja, lo mencionábamos de la siguiente forma, era el hecho de ¿para qué quieres tener pareja? Y esa persona decía, es que no quiero estar solo. Y le decía, entonces lo que tú quieres no es una pareja, güey, es compañía, y para eso no es necesario que el rol a cubrir forzosamente sea el de pareja. Puedes tener una amistad, puedes incluso tener una mascota, pero el hecho de incluso tener una mascota no nada más es el querer tenerlo, todo lo que implica la responsabilidad en general. Quiero ser cuidadoso con este comentario. He conocido muchas personas que por querer cubrir vacíos internos se adjudican responsabilidades que no son las suyas, o cuestiones que no desean tener, para no sentir ese vacío interno. Yo he referido al vacío interno, por ejemplo, como una sensación, lo he descrito como un barril sin fondo, en el que el recipiente, digamos, soy yo, y no importa cuánto meta en ese barril, no importa cuántas amistades, cuántas parejas, novias, amantes, esposas, etcétera, cuánto dinero adquiera, cuánta reputación obtenga, si no hay algo que retenga, digamos, todo eso que vierta en el contenido, en el recipiente, perdón, se va a ir al carajo. Sería como intentar llenar un bote con agujeros, ¿no? Por así decirlo. Pues es que sí, digo, esa sería la referencia más básica a esta situación, o incluso como, digo, desconozco de física cuántica, pero me doy una idea de que los agujeros negros precisamente operan con esa base, ¿no? Realmente no hay un fondo en tal agujero. Entonces, por ende, son capaces de tragar. De hecho, incluso entre más le vas metiendo, más va creciendo. Es que esa es una referencia muy interesante con respecto al vacío existencial, porque, por ejemplo, hay quienes pareciera que, no importando cuánto metan a su recipiente, digámoslo así, se vuelven demandantes, sumamente demandantes. Y pueden tener una pareja, por ejemplo, que constantemente esté satisfaciendo sus necesidades de cuidado, de amor, de protección, afectividad, etcétera, pero piden más y más y más.
No es el caso ajeno al alcohólico, por ejemplo, al drogadicto. Yo lo he comentado, yo he hablado abiertamente de mi situación personal, no tengo empacho, lo he hecho antes y la verdad es que no me genera conflicto. Yo, además de la formación psicoterapéutica y mi preparación académica y demás, la preparación profesional también, soy alcohólico anónimo, o sea, pertenezco al grupo de Alcohólicos Anónimos. Estoy en abstinencia y bueno, vivo mi proceso. La cuestión es, yo como una referencia de la adicción, podría referir que mi consumo en un principio, por ejemplo, fungió un papel como de distractor para no ver ciertas circunstancias. No es como La Rosa de Guadalupe, como lo plantean, que quiero aclarar. Hay creo que fue un video, no sé qué madre, fue un fragmento de un capítulo que estaba en reel en redes sociales, donde llegaba un chico con su toque de marihuana, o más bien, llegaba con sus amigos y les empezaba a decir, ¿dónde está? Quiero fumar mota porque quiero olvidarme de mis problemas. No sé si has sabido de alguien, por lo menos particularmente yo no. Nunca vi a un cabrón que llegara al punto, al parque o lo que sea, diciendo quiero olvidarme de mis problemas, dame mota, ¿no? Por ejemplo. Generalmente se le ponen otras referencias, como me gusta distraerme, quiero divertirme, me gusta cómo me hace sentir, etcétera. Pasa que yo, ya llevando una cuestión de proceso personal, podría referir que al principio el consumo en mi vida fue un factor de distractor. Posteriormente fue un factor fungió como analgésico, por decirlo de alguna manera. Pasa que obviamente, y como en todo caso de alcohólico, me voy a atrever a absolutizarlo así, todo caso de alcohólico, todo caso de drogadicto y otras condiciones de dependencia también, nunca es menos, siempre es más. Y las consecuencias por mi consumo ya me empezaban a doler, no solo por el consumo, sino por factores otros también. Ya me empezaban a doler, ya me empezaban a pesar, y entonces yo ya no solo quería un distractor, buscaba no sentir ciertas emociones, por ejemplo el dolor, la tristeza, el enojo, la angustia, preocupación, estrés, etcétera. Pasa que llegó un punto en donde lo logré, ya no sentía enojo, tristeza, disgusto, etcétera, etcétera, ya no sentía nada, y entonces el consumo ya no fungió nada más como un distractor ni como analgésico, ya lo buscaba o pretendía con la intención de hacerlo como un estimulante a sentir algo, que en este caso, por ejemplo, era adrenalina, euforia, excitación, felicidad, etcétera. Entonces, vaya, esta referencia, ¿por qué la doy? Al final, dentro de esas etapas en el que el consumo fue distractor, analgésico y estimulante, por referirlo de alguna manera, yo no estaba pretendiendo realmente atender a lo que me llevaba al consumo en sí. En la clínica, por ejemplo, parte de lo que se aborda o se menciona es el hecho de, en la clínica, parte de lo que se propone no es indagar tanto en las preguntas ya, no sé cómo decirlo, básicas dentro del proceso de rehabilitación. ¿A qué me refiero? No hay paciente al que no le hayan preguntado ¿por qué te drogas? O ¿qué no ves que te haces daño? Sí. O ¿qué más podría decirle? ¿Qué más preguntas pueden hacerle a un paciente en condición de adicciones? ¿Qué no te quieres? Casi no has intentado dejar de consumir, o ¿por qué te drogas? O ese tipo de referencias. La cuestión es que la gran mayoría, preguntando desde el por qué, lo que responde son, ni siquiera argumentos, ¿sabes? Son pretextos, justificaciones, razones vanas, etcétera. Respuestas como porque me gusta, porque lo disfruto, porque me distrae, porque me relaja. E independientemente de la razón que sea o que pudiera dar el paciente, eso atiende al por qué. El por qué, digamos, da una explicación o pretende buscar ello. Pero el para qué, que es una pregunta que podría no ser más, podría sonar similar o parecer lo mismo, pero pretende encontrar el sentido. El por qué te drogas, porque me gusta. ¿Para qué lo haces? Hace unos momentos, si me permites comentarlo, hagamos una referencia respecto al CBD. Que es una sustancia parte de lo que es de la marihuana, al igual que el THC, digamos, es parte del compuesto, y en composición química o la estructura química es muy similar a un neurotransmisor que produce el cuerpo por sí solo, salvo que haya alguna afectación en cuestión neurológica o algo por el estilo. Pasa que siendo algo que el cuerpo puede producir por cuenta propia, la pregunta muchas veces llega hacia el por qué darle más de lo mismo o por qué no generarlo de forma natural.
Algunos pretenden, por ejemplo, con algunos alucinógenos, encontrar o llegar a un punto de éxtasis, al famoso nirvana, de expansión de conciencia, de iluminación, por ejemplo. Pasa que con disciplina, constancia y trabajo en general, eso se logra a través de la meditación. Pero obviamente no es ni la misma velocidad ni el mismo tiempo hacerlo con un toque de marihuana, hacerlo con 100 horas de meditación. Entonces, y el ser humano, o por lo menos sí una gran cantidad de seres humanos en cuestión del ámbito de las adicciones, algo que no tolera es la frustración, que de eso también en logoterapia se menciona como frustración existencial, pero es otro factor. Aquí la cuestión es, yo podría determinar en mi persona qué aspectos son los que necesito o requiero trabajar para obtener qué resultados. Es que estamos viendo aquí las cámaras de la clínica, perdón. Nuevamente, yo consideraría, y me hago responsable de lo que aquí se comenta o que estoy comentando, que para encontrar el vacío existencial, primero habría que identificarse esos, digamos, drenadores o ladrones energéticos, digámoslo así. Yo no me siento vacío porque sí. Recordando esta premisa de la logoterapia, yo ya tenía un sentido de vida, ya tenía un propósito de vida. ¿En qué momento se perdió? ¿O en qué momento me perdí? Sería hacer una recapitulación, ¿no? Dentro de la recapitulación como ejercicio lo que se pretende es encontrar, digamos, el punto específico, el origen. Pero vaya, ojalá fuera tan sencillo como recapitular. Ya me encontré de niño chiquito, 3 años, en donde mi papá se fue y ¿no? Ya lloro y se soluciona. Pasa que de esas frustraciones, por ejemplo, se generan deudas. Y de esas deudas hay quien pretende o no verlas, o verlas y no atenderlas. Y eso ya como un cúmulo, como un cúmulo, va generando ese, digamos, el barril sí tiene un fondo, pero lo que tiene dentro también es un hoyo negro, o un agujero negro, que lo que está haciendo es absorber todo lo que se va hacia dentro de él. Entonces, lo importante a abordar en este sentido, es precisamente esta cuestión del ¿dónde fue? ¿Se me explicó? No solo se buscan traumas, porque de repente hay quien, ya con este tema de heridas de la infancia, ya todo es un trauma, ¿no? Y en las generaciones actuales, y de esto se ha dicho mucho también, no comparto del todo, pero en gran medida estoy de acuerdo. Parecía que a las generaciones actuales no se les puede tocar tanto. ¿Cómo le llaman? La generación de cristal. El hecho de no le grites porque lo vas a traumar, no le digas que no porque lo vas a traumar. No, necesitan vacunas de frustración. Y el alcohólico en gran medida, por lo que padece voy a decirlo de esa forma, en gran medida el alcohólico padece dolor o sufrimiento por el no haber aprendido a frustrarse de manera adecuada. Pasa que la polaridad es algo muy común, o a todos le dijeron que no, o a todos le dijeron que sí, pero no le enseñaron un punto de, digamos, medio, en donde esa persona comprenda o asimile por qué es el no y por qué es el sí, o en qué contextos sí se puede y en qué contextos no. Algunos a los que constantemente les dijeron que no a todo, de repente tienen esta tendencia como hacia el retar incluso a la autoridad. ¿Cómo que no? Y algunos le agregan la frasecita esta, ¿no? De, ¿sí sabes quién soy yo? Y dices, me doy una idea, diría el padrino Roberto, ¿no? Bueno, el director, bueno, padrino yo le digo de cariño. Sí me doy una idea, pero no te voy a decir porque te ofendería, ¿no? O esta cuestión de a los que a todos les dijeron que sí, y pasa que el decirle a todo que sí a alguien, desde la infancia, por ejemplo, le crea una realidad ficticia. Pasa que en casa a todos le dicen que sí, pero va a llegar un día donde se va a topar un ser, una persona, como jefe, como maestro, como supervisor, como pareja, un superior, como pareja incluso, que pues no esté de acuerdo con lo que la persona está proponiendo. Y entonces ahí cuando los nos de repente resultan, pareciera que son ofensivos, pero en otro contexto yo les llamaría límites, por ejemplo. El hecho de no puedes hacer algo por tal y tal razón, que ahí hemos hablado, por ejemplo, de factores como la autoridad o las figuras de autoridad y las autoritaristas. Como bien se sabe, o bien sabemos ya por las transmisiones pasadas, por el factor de una figura de autoridad me acompaña, muy como lo decíamos en el líder, ¿no? El líder, la autoridad que es líder,
digamos, comprende, empatiza, es cercano, tiene vínculo con sus allegados, da explicaciones, porque tiene, y ojo con esa parte, si la autoridad, o en este caso el líder, cual sea el caso, da explicaciones, es porque tiene con qué. Yo he escuchado padres, madres en general, que dicen, es que lo único que funciona con él es gritarle, por ejemplo, o es un golpe. No, yo me atrevo a decir que no, que es más bien un factor de que quizá son de las únicas herramientas que crees que puedes ocupar, porque son las únicas que tienes o son las únicas que ves, pero hay un abanico o otro de oportunidades o habilidades que se pueden desarrollar para hablar con un infante. Se ha mencionado una general que es, por ejemplo, en cuestión infantes, es ponte a tu nivel, no en cuestión de jerarquía, porque evidentemente yo sigo siendo el papá y el otro sigue siendo el hijo o hija, sino en cuestión de altura, porque no es lo mismo, no impacta igual que de repente yo con mi fuerza, yo con mi voz, yo con mi porte, digámoslo así, a un niño que les gusta de 7 u 8 años, 6 años, yo le estoy llamando la atención, gritándole a que me ponga a un nivel de él, de comprensión e interacción, en donde hablándole le haga comprender o asimilar las razones por las que le estoy proponiendo o negando ciertas cosas. Digo, esto es parte de... Todo esto viene como referencia a el hecho de... Hay cuestiones que se necesitan atender. El alcohólico en particular consideraría yo, le urgen atender. Por ejemplo, ¿por qué de manera desmedida voy detrás de una mujer que 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 veces me ha dicho que no? ¿Por qué de manera desmedida me voy a... Perdón, yo creo que di un golpe bien dado. ¿Por qué de repente tiendo a, por ejemplo, buscar la aprobación de, voy a decirlo así, de cabrones que si no hiciera lo que hago no me aceptarían? Entiendas el círculo social, amigos, por ejemplo. Yo he visto personas, pacientes en particular, que están dispuestos a sacrificar todo por sus amistades, más que por sus propias familias. Y es mucho por lo que de alguna u otra forma encontraron en esos grupos y no en sus familias. Por ejemplo, la pertenencia, la aceptación positiva incondicional. Digo que relativamente es en los grupos de amistades de esa índole, digamos de consumidores, difícilmente es positiva y es incondicional. Es más bien una condición primero como con una palmada. Vulgarmente hablando, en algunos grupos le dicen la palmada del perro. Primero te digo, sí, tú muy chingón, tú eres bien cabrón, etcétera, tú puedes, tú lo haces, y después te digo, pero tienes que fumarte ese toque, ¿no? Por ejemplo, digo, dramatizándolo. Y en familia a veces es, por ejemplo, súbete esos pantalones que parece que andas cagado, ¿no? Y dices, o sea, llegas a la banda o al barrio o lo que sea y dicen, wow, ¿dónde te compraste esos pantalones? Contraste total, ¿no? En casa, por ejemplo, me ven llorando y me dicen, nomás si chillas, cabrón. Y con mis amigos llorar es como, no te preocupes, todo va a estar bien, platícame. Y entonces se forma una alianza. Algunos, de repente, en entornos así o en circunstancias de esta índole, terminan no entendiendo o les cuesta trabajo, digamos, de alguna forma comprender por qué algunos consumidores tienen tanta lealtad o fidelidad a sus amigos. Pasa que el romper con el consumo no es solo una cuestión de dejar de beber. Ojalá fuera tan sencillo como dicen algunas familias, ¿no? No sé si todos, pero por lo menos sí he conocido una gran cantidad de personas que tienen un familiar un familiar que dice frases como, yo un día dejé de consumir porque me agarré la voluntad y con eso fue suficiente, ¿no? Y entonces algunos intentan sustentar el mismo argumento con un enfermo, con un adicto. Pasa que el adicto lo primero que pierde en el consumo, además de la dignidad, es la voluntad. Entiéndase la voluntad como la fuerza inerte en el ser humano que le permite tomar decisiones conscientes. El dominio propio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De hecho, ayer el maestro Alejandro, por ejemplo, comentaba sobre... yo lo he comentado, lo he escuchado del maestro Roberto como autodisciplina ética, que lo puedo traducir a mis palabras como la facultad para poder autogobernarse, hacer las cosas sin tener un chicote detrás. El maestro Alejandro lo refirió de otra forma, pero creo que el punto era el mismo. La cuestión es que el adicto, y en cuestión de procesos, y sé que puede calarle a muchos consumidores en ese sentido,
porque de repente yo por mi propia cuenta puedo, y a veces la pregunta es muy simple: ¿y qué te reflejan tus resultados? ¿Se me explicó? Sí, o sea, yo puedo decir que puedo dejar de consumir por mis buenas intenciones, pero al final, ¿cuántas veces lo he intentado y por qué razones he fracasado? Dentro de lo que es un proceso, algo que se menciona en reiteradas ocasiones es el yo puedo todo, pero hay cosas que no puedo solo. Hay cosas en las que requiero ayuda, y a lo mejor no es la ayuda que quisiera, pero es la que necesito y punto. Punto en un sentido absolutista ni autoritario o autoritarista, sino en un punto de reflejo hacia que pedir ayuda no está mal. A veces es más bien el ego herido o la soberbia lo que a la persona le lleva a resistirse a pedir apoyo, porque es tanto el deseo de querer sobresalir o el querer demostrarle algo a alguien, aunque lo niegue muchas veces, y por eso pretender hacerlo de forma sola o solo la persona, y es un desmadre. En cuestión de adicciones particularmente, yo consideraría que una persona no puede tomar decisiones sobre sí mismo hasta que se desapendeja, por decirlo de alguna manera, en cuestión no solo de la sustancia, sino del entorno al que pertenece. Y esto involucra al entorno familiar, al entorno social, el entorno o lo que alberga el entorno, que serían, por ejemplo, las creencias, y que le limitan de tener una perspectiva, una visión más amplia, o por lo menos una visión no tan sesgada o no tan... no tan sesgada. El alcohólico que dice yo puedo dejar de consumir cuando yo quiera, esta negación muchas de las veces, reiterando el punto, pasa que tus resultados te reflejan algo diferente. Dentro del proceso de rehabilitación, y algo que también ya se ha mencionado, está lo que es el modelo transteórico, que es el modelo de las etapas de cambio, que también ya hay videos referentes a esto en Radio Humanismo 4.5 en YouTube. Y comienza con la primera etapa, que es la precontemplación, que es cuando el paciente no se da cuenta que tiene un problema y lo racionaliza generalmente con frases como las que ya se mencionaron. Posteriormente la contemplación, que es cuando, aunque medianamente empieza a darse cuenta de la problemática, sigue pretendiendo poder solo o que no le genera tanto conflicto. Y ya de ahí otras etapas, y eso es como una invitación a que vean los otros canales, los otros programas. Regresando, la cuestión es, difícilmente la persona va a poder darse cuenta de que lo que está teniendo es una ausencia de sentido si siente o cree que lo está logrando con el consumo, por ejemplo. Y es que he visto a tantos, voy a empezar por ahí, me he visto como un adolescente eterno cuando pretendo que la fiesta, por ejemplo, va a durar para siempre, o cuando pretendo que el amor que me prometo con alguien va a ser para toda la vida, o cosas por el estilo. Pasa que creo que ya de otro madrazo. Pasa que una de las marcas de la existencia que propone la filosofía budista indotibetana es la de la impermanencia. No, nada es absoluto, nada es constante, todo tiene un principio y un fin. Es efímero en cierto sentido. Mi juventud lo es, mi belleza lo es, y no lo digo de mamón, o sea, en general, la belleza que cualquier persona pueda tener es efímera. Hay un actor mexicano, se me fue el nombre ahorita otra vez, que vaya en su juventud, bastante talentoso, un sex symbol del cine mexicano, muchas mujeres, mucho dinero, y al final, no sé si siga vivo, desconozco, no voy a decir su nombre para no matarlo, no sé si siga vivo, insisto, que en el hospital, ya todo demacrado, sin mujeres, sin dinero, y particularmente a mí, ¿qué me refleja eso? Que no todo es eterno, que todo tiene una temporalidad, y aún hay aspectos que por dolorosos que puedan ser, para el alcohólico dile la fiesta se va a acabar, y dice no hay bronca, hago otra, y cree que siempre va a poder hacer otra, y no siempre es posible, por factores distintos. Y aunque pudieras hacer otra, no van a ir todos, no todos los que iban al principio. Y puede tomar muchas referencias de esto, pero al final es dentro de lo que es el vacío existencial, lo vamos a abordar más a detalle, por supuesto. Pretende, por supuesto, también confrontar, voy a decirlo de esta forma, confrontar el dolor psicológico que esto pueda generar. Es decir, hace rato lo comentábamos, el hecho de
La crisis de la mediana edad, por ejemplo, es algo que va a ser más o menos intenso dependiendo de todas las frustraciones o de las cosas que no se hayan hecho en tiempo pasado. Es decir, por ejemplo, a los 30 años llego a un punto de reflexión en donde me pregunto qué he hecho de mi vida, que no es la única crisis que el ser humano tiene. Está la crisis en la adolescencia, la crisis de la madurez, la crisis del nido vacío, etc. Esa crisis de los 30 años, por ejemplo, va a ser más dolorosa si al voltear a ver mi historia, de lo que me doy cuenta es de muchas de las cosas que he querido hacer y no he hecho. A esto, de una u otra forma, se habla de deudas. Y algunos se victimizan diciendo, es que yo no me pude dar tal cosa porque mi papá fue un hijo de la. Y dices, está bien, tu papá fue un hijo de lo que tú quieras. Pero ya no eres ese niño, ya no eres ese adolescente. Hoy eres ese adulto que bien podría cubrir esas partes. ¿Para qué no lo haces? Y ojo con esto, porque la pregunta es la misma. El fondo es diferente. No es por qué no te los pagas, porque de ahí surgen un chingo de pretextos. En una ocasión, y como referencia a esto, en una terapia familiar, un papá decía, yo estoy enojado con mi familiar porque le he pagado un chingo de escuelas y y nada lo ha aprovechado y demás. Le decía, yo sé por qué está molesto y no tiene que ver, yo me doy una idea, algo así se lo planteé, me doy una idea del por qué está molesto y no necesariamente tiene que ver con él. Le decía, me da la impresión que el enojo viene porque no se lo ha dado usted. Me decía, ¿yo por qué? ¿Quién quería estudiar? Decía, yo sí quería estudiar de pequeño, pero no había dinero, ¿ok? Y le preguntaba yo, ¿y ahora que lo hay, por qué no se mete? Decía, no, pues es que no tengo tiempo. Cuando se pregunta el por qué, surgen todo este contexto de pretextos y excusas, que si bien pueden ser o tener algunos validez, la cuestión es que me encabrono más con el otro, más bien me fugo encabronándome con el otro para no encabronarme con el realmente responsable de que no me esté pagando mis deudas, que en este caso, en el ejemplo soy yo. Yo me debía un juguete y ya no me lo compré, nunca me lo compraron. Vete a la juguetería y cómprate ese pinche juguete. Pero es que ¿cómo me voy a ver comprándome un carrito? Pues como un cabrón que se está comprando un carrito. No hay nada ni excepcional, ni especial, ni de que te demerite. Si tienes deudas, cúbrelas. Primero identifiquemos esa parte. Entonces, esta es una introducción, por decirlo de alguna manera. Insisto, no se toca todo realmente, hay mucho más de fondo. Pero bueno, para partir y empezar por algo, creo que es buen principio. Entonces, voy a permitirme de entrada agradecerles a todos por la paciencia, la disposición, por la tolerancia a las dificultades técnicas que a veces se presentan. Y voy a pasar a leer todos los comentarios de antemano. Y nuevamente gracias por acompañarnos, esperando estar siendo claro con lo que se está comentando. Decían hace rato, leí por ahí, bueno, te lo voy a leer nuevamente, que estaba estrenando el micrófono. Creo que fue mi madre la que lo comentó. No, el micrófono ya estaba, solo que no lo usaba. Entonces, pero bueno, esa es otra cuestión. Voy a comenzar, esperando estar siendo claro. Soy Raimundo Cortés. Buenas noches, Charlie, y a todos los presentes en cabina, presente para seguir aprendiendo de los mejores. ¿Me podrías felicitar a mis hermanos, hijas Ofelia e Ivonne, ya que ayer cumplieron su mayoría de edad y estoy muy orgulloso de ser su, bueno, dice de ser tu padre, pero habla de ellas, ¿no? Entonces, ambos, una especial felicitación, puesto que he tenido el privilegio de atenderles a ambas. Excelentes seres humanos, no lo digo por decir. Felicidades, Ofe e Ivonne. Gracias por darse la oportunidad de permitirse adentrarse en un proceso. E insisto, lo hago con especial ahínco porque pocos jóvenes, diría de esta forma, se permiten adentrarse dentro de lo que un proceso implica. Porque no me dejarán mentir, y lo voy a decir respetando obviamente su intimidad. Suele ser un proceso doloroso, difícil, y son guerreras, ellas lo saben, no hay preferencia, ambas lo son. Y gracias también a Raimundo por la confianza para trabajar con ambas, y muchas felicidades. Que sea a partir de ahora una vida de conciencia, responsabilidad y libertad, saludable por supuesto, y que se permitan disfrutarse como familia, como
como seres humanos que son. Y pues bueno, creo que a veces no soy muy bueno con las palabras, sin embargo, principalmente con las felicitaciones, pero les estimo como pacientes, como personas, y a la familia. Una vez me hizo un comentario Raimundo, me decía que casi ya era parte de la familia, y sentí bonito, fue agradable para mí recibir esas palabras, y pues bueno, obviamente no es literal, por supuesto, pero me siento parte del proceso. Y les agradezco que hayan y estén confiando en mí para acompañarles en esto. Entonces dirían, pórtense bien, cuídense, respétense y disfruten el gran camino que se les avecina. Gracias nuevamente y gracias a todos. Dice Christopher Cedillo, se fue el audio. Gracias Christopher por el comentario, creo que ya se arregló. Rafael Flores, dice Rachel Flores. Buenas noches, Lee Carlos, gracias por compartir, bendiciones. Es que no tengo mis lentes, no los encuentro. Los dejé en casa. Gracias, Rachel, por el comentario y por estar presente en cada transmisión. Dice Manuel Castro, ¿qué tal? Buena tarde, no se escucha bien, se bajó el volumen, te escuchas muy bajo. Gracias, buena tarde, Manuel, espero se haya solucionado y gracias por la retro. Rachel Flores me comenta, se fue el audio. También Rose Basilio, gracias madrina, también madrina y compañera del grupo Samadi, amiga del grupo Samadi, gracias por estar presente también. Carlos Alberto Horta, un gusto saber que estás presente, Carlos, un gusto saber de ti. Dice no se oye, gracias por la retro. Silvia Rodríguez nuevamente dice también no hay audio, gracias por la retro y un saludo aprovechando. Rose Basilio, creo que ya se había acabado el problema. Dice, hola, buenas tardes, gracias por compartir. Gracias Rose, gracias por el comentario y por la amistad marina. Christopher Cedillo dice, se debió desconectar un cable, se escucha muy súper bajito. Espero que se haya resuelto. Qué desmadre cuando se va el audio, pero bueno, ya, espero ya haya quedado. Christopher, si se ya quedó, ya a partir entonces de ese momento creo que ya se solucionó el audio. Ainek Kenia Aragón dice, buenas noches Lick Charlie, gracias por compartir los conocimientos el día de hoy. Saludos a todos en cabina, bendiciones, que pasen excelente noche. Gracias Kenia, un saludo a ti y a toda la familia, con especial mención a Yair. Norma Rayón, mi señora madre, dice buenas tardes, buenas noches hijo, lista para escuchar, sus conocimientos son de mucha ayuda, Dios les bendice. Muchísimas gracias madre, te mando un fuerte abrazo y beso, sabes que te amo y me da gusto saber que de una u otra forma estamos cerca el uno del otro. Te mando un beso mamá, te amo. Sí fue quien dijo la del micrófono, que está estrenando micrófono. No, ya estaba, pero ya lo usé, ya lo voy a usar mamá. Gaby Velázquez dice, hola, buenas noches, presentes a su sección, a una sección más. Gracias por tu tiempo al compartir, bendiciones para todos. Muchísimas gracias Gaby también por el comentario. Un saludo al buen Marcos. Susana Silva Mota dice, hola Charlie, buenas noches. Hola Susana, muchísimas gracias por el comentario también, gracias por estar presente en cada transmisión, si no me equivoco. Giovanni Chávez, mi hermano, mi sobrino hermano, es más mi hermano que mi sobrino, o así lo percibo yo. Es excelente noche por allá, un abrazote y excelente tema para hablar. Saludos, un abrazo también, sabes que te amo, pues pese a que la distancia a veces no ayuda, también estamos cerca el uno del otro. Te mando un fuerte abrazo, saludos a ti y a todos tus hermanos, bendiciones. PFB dice Lick, Carlos, gracias por compartir, saludos. Gracias padrino Pedro, compañero amigo también del grupo Samadi, de la clínica, y el papá del joven Pedro también, joven Samuel. Gracias también por la confianza y la compañía. Reina Aragón dice, hola, buenas noches, gracias por compartir. Gracias Reina por el comentario también. Naye Chávez dice, hola Lick Charlie, saludos y bendiciones, agradezco lo compartido. Muchísimas gracias a ustedes por la confianza y la compañía. Carlos Sánchez, mi señor padre, dice buenas tardes, interesa. Muchísimas gracias væpá, te mando un fuerte abrazo y beso también, sabes que te amo y que espero que tengas un excelente estado de salud y nos vemos pronto, primeramente Dios papá. Saludos. Dice Claudio Alegre, buenas noches Lick Carlos, saludos a todos los presentes, gracias. Hoy fue un día de mucho movimiento aquí en la clínica. De ahorita que está pasando esto, pero bueno, gajes del oficio también.
Un saludo a Claudio papá, a Claudio hijo, esperando que se encuentre también en excelente estado de salud, también agradeciendo la confianza por permitir acompañarnos dentro de un proceso y esperando que se encuentren en excelente estado de salud. Dice Carlos Sánchez, mi señor padre, buenas tardes, interesante tema que permite tener más conocimiento. Saludos a todos en cabina. Muchas gracias papá, nuevamente sabes que te amo y que espero que estés en excelente estado de salud. Sabemos que Dios nos bendice. Por otra parte, gracias a todos, gracias por la compañía, por el tiempo. Vamos a continuar con este tema. Tiene mucho que dar y me gustaría ser un poco más específico con ciertos puntos, ya que el vacío existencial es algo que puede llevar a, y lo vamos a mencionar más tarde, a una depresión, por decirlo de alguna manera, a síntomas como la depresión, la ansiedad, y es importante atenderlo. Vámonos Ángel, despídete por favor. Pues hasta luego, muchísimas gracias por acompañarnos en la transmisión del día de hoy, esperando que tengan una excelente noche y pues les mando bendiciones. Muchísimas gracias Ángel, recordándoles que la clínica brinda tratamientos de rehabilitación en cuestión residencial y también en cuestión terapias individuales externas a quien decida atenderse. Insisto, las adicciones no son un juego y no lo digo como comercial sino como una realidad, no son un juego y requieren atención. Si saben de alguien que requiere apoyo, no como una obligación, sino como un factor de responsabilidad social, el pasarle el mensaje no está por demás, el hacerle saber que hay un lugar donde se le puede proporcionar un tratamiento profesionalizado y donde hay un lugar, donde hay la atención que se puede requerir. Entonces, de antemano, muchísimas gracias a todos, excelente y bendecida noche, éxitos y bendiciones, y nos vemos hasta la próxima. Bye. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.